En el año 2025, la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario intervino en más de 1.300 casos de maltrato animal. Con esta información y para poder abordarla, lo vamos a saludar nuevamente a nuestro compañero Ramiro Dazo. Rama, ¿cómo estás? Buen mediodía. Nano, muy buen mediodía para vos. Y sí, casi el triple de los casos que se habían contabilizado durante el 2024. 1.300 han sido las intervenciones que ha tenido la Secretaría de Control en lo que tiene que ver con maltrato animal. Por eso me acompaña Sabrina Latina, a quien le agradecemos por estos minutos. Bueno, Sabrina, decíamos, más de 1.300 casos. Cuando los tenemos que especificar, es donde más han tenido que actuar. Tiene que ver con maltrato de mascotas más tradicionales, como conocemos el perro y el gato, o también otro tipo de animales. Gracias. Sí, normalmente lo más común, por así decirlo, son los casos que nos hacen los reclamos por animales que son de compañeros, decimos nosotros, no mascotas, hablamos de perro-gato, que son los que pueden vivir en casa. Tengamos especial consideración que hay animales, que son los silvestres, que no pueden vivir en nuestra casa porque esa no es su casa. Está no solo prohibida la tenencia, sino por supuesto la comercialización también. Y generalmente son perros o gatos con alguna situación que lo normal y habitual que vemos es o la falta de alimentación o el tema de que estén atados y como una situación normal que esté atado, que esté tipo, digamos, alarma, ¿no? En algún lugar, pero que ese animal permanece solo, que tenga falta de atención veterinaria, que por ahí sean varios animales y no estén castrados, entonces la reproducción continua. Esos son los casos que normalmente vemos o abordamos, ¿no? ¿Lo denuncian los vecinos? ¿La mayoría de estos casos lo han podido detectar de esa manera? Sí, la mayoría de los reclamos ingresan a través del 147, que es el teléfono, ¿no es cierto?, como formal para hacer, obviamente, la denuncia. Nos llegan a través de los ciudadanos o ciudadanas y muchos de esos reclamos también son de las organizaciones que nos ponen en la alerta o en conocimiento de alguna situación y nos piden, por supuesto, colaboración, que a veces se revierte en el sentido de que las organizaciones verdaderamente nos ayudan en esta tarea, que es un trabajo enorme el que hacen y que sostienen también porque este animalito que nosotros sacamos o rescatamos, que son los casos extremos en donde necesitamos retirarlo, muchas veces decimos es fundamental ese hogar de tránsito al que el animal va, ya sea porque tiene que ser asistido y a lo mejor tiene que ser internado, o tiene que recibir una asistencia puntual, o bueno, porque tiene que buscar un nuevo hogar. Así que ahí reparamos siempre en esta importancia, ¿no?, del ofrecimiento del hogar de tránsito para ese animal que a lo mejor tiene que ser retirado del hogar. En lo que tiene que ver con intervenciones, me decía recién, charlábamos sobre unos gatitos, muchos gatitos que encontraron en zona norte. ¿Les pasa también eso, que quizás en la calle hay un grupo de perros, de gatos, que por ahí no tienen dueño, pero sí igual se hace un trabajo de esterilización? Claro, generalmente es muy común o más común con el tema por ahí de los gatitos, pero sí también puede ocurrir con los perros. En algunos lugares o espacios que por ahí se van apropicuando y, por supuesto, la reproducción, ¿no es cierto?, desmedida, que va subiendo de momento a momento por los celos en los que entran las gatitas y las crías y así va sumando. Entonces muchas veces colaboramos en esto que tiene que ver con la castración que hace todo el área de salud a través, digamos, del IMUSA y del programa de castraciones. Por último, si alguien tiene una denuncia, llamar al 147, ¿cuál es la situación ante alguna denuncia puntual de maltrato animal? Sí, siempre reparamos que por favor nos den la mayor información que tengan, sobre todo en relación a la numeración, es decir, a dónde está, en qué hogar, porque muchas veces nos denuncian a lo mejor un piso sin indicarnos el departamento y uno, bueno, necesita esa información para que nuestra intervención realmente sea efectiva, ¿no? Así que reparar en eso y, como te decía y vuelvo a resaltar, en la posibilidad, ¿no?, de siempre darle algún hogar de tránsito si fuera el caso de sacar el animalito. Muchas gracias. Gracias. Bueno, compañeros, Nano, ahí escuchábamos Sí. un poco cómo han sido las intervenciones, principalmente en lo que conocemos como el animal de compañía, el perro y el gato, que algunos quizás lo tienen atado, abandonado, mal alimentado, sin el cuidado que tiene que ver con las cuestiones veterinarias, y esto hace que, por denuncias normalmente de los vecinos, haya intervención de la Secretaría de Control para intentar solucionar esta situación. Sí, lo positivo es acortar la capacidad de respuesta a la hora de los tiempos y del abordaje. Lo negativo sigue siendo lo que nombrabas al principio de la nota. Se triplicaron los casos de maltrato animal con respecto a 2024, en este caso con los números de 2025, lo cual, digamos, deja a las claras la situación también a veces extremas que se vive principalmente con las mascotas.
Exactamente, porque a veces en diferentes situaciones empiezan a ser el primer descarte, las mascotas, muchos perros que por ahí los sueltan directamente y empiezan a deambular por las calles porque no los pueden tener más y de esa manera se descartan del animal. Otros que lo tienen por cuestiones de seguridad, sin los cuidados mínimos, atado al rayo del sol con estas temperaturas como tenemos hoy, sin los cuidados necesarios, sin estar hidratado como debería, y eso hace que estas denuncias se multipliquen, que preocupe el número, pero que también muestra una concientización mayor por parte de la sociedad que denuncia cada vez más este tipo de situaciones para que haya una intervención. Gracias, Rama, hasta pronto. Gracias, Nano, abrazo grande.